Cuando la noticia estalló en los medios de comunicación, nadie podía creerlo. Manuel Mijares, el soldado del amor. Aquel hombre de voz profunda que había acompañado a millones de personas a lo largo de décadas con sus baladas románticas, recibía un diagnóstico médico devastador. La información llegó primero en sus círculos íntimos, luego se filtró en los pasillos de la prensa de espectáculos mexicana, y en cuestión de horas, ya era tendencia mundial. No era un rumor pasajero ni una especulación mediática. Se trataba de una verdad dolorosa, de esas que sacuden no solo a una familia, sino también a un país entero que lo considera parte de su identidad cultural. La noticia que nadie quería escuchar, el diagnóstico trágico, cuya naturaleza exacta se fue conociendo lentamente, obligó a Manuel Mijares a detener el ritmo de su vida artística. De pronto, los conciertos programados se pospusieron indefinidamente, las entrevistas pactadas fueron canceladas, y lo más importante, la relación con su familia y con su exesposa, la cantante y actriz Lucero, adquirió un significado completamente nuevo. Lucero, con quien había compartido no solo un matrimonio de más de una década, sino también escenarios y canciones inolvidables, se vio enfrentada a una situación límite. Decirle adiós al hombre que, a pesar de los años y de la separación, había marcado su vida para siempre. No se trataba únicamente del padre de sus hijos, sino de una parte indivisible de su propia historia. La noticia no tardó en convertirse en un tema de conversación nacional. Programas de televisión, columnas de espectáculos y redes sociales se inundaron de mensajes de sorpresa, tristeza y solidaridad. Fans y de distintas generaciones, desde quienes lo escucharon por primera vez en los años 80, hasta los adolescentes que lo descubrieron gracias a sus duetos con Lucero, reaccionaron con una mezcla de incredulidad y dolor. El peso de una trayectoria intachable. Hablar de Manuel Mijares es hablar de más de 40 años de música. Desde que irrumpió en la escena con su estilo único, se convirtió en una de las voces más emblemáticas de la balada romántica latinoamericana. Sus canciones no solo ocuparon los primeros lugares en la radio, sino que se transformaron en himnos de amor, de nostalgia y de esperanza. Soldado del amor, Para amarnos más, Si me tenías, y tantas otras melodías definieron generaciones enteras. Su voz profunda y su interpretación cargada de sentimiento lo hicieron inconfundible. Por eso, el anuncio de su enfermedad se sintió como un golpe al corazón colectivo. No era solo un artista enfrentando un desafío personal, era un símbolo que de pronto mostraba su fragilidad. El público, acostumbrado a verlo fuerte sobre el escenario, descubría al hombre detrás de la estrella. Y ese hombre, vulnerable, enfrentaba un camino incierto. La reacción de Lucero, entre el dolor y la fortaleza. En medio del torbellino mediático, Lucero fue quien acaparó la atención de la prensa. La llamada novia de América había mantenido, incluso después del divorcio, una relación cercana y respetuosa con Mijares. Juntos habían logrado algo poco común en el mundo del espectáculo: conservar la cordialidad y el cariño, especialmente por el bienestar de sus hijos, José Manuel y Lucerito. Cuando se supo que ella había estado al lado de Mijares en el hospital, las especulaciones no se hicieron esperar. Algunos medios hablaban de una reconciliación sentimental, otros subrayaban el profundo lazo que los une como familia. Lo cierto es que Lucero, con lágrimas contenidas, reconoció en entrevistas posteriores que había tenido que prepararse para decirle adiós. No hay palabras para describir lo que uno siente cuando la vida te pone en esta situación. Dijo en una conversación con allegados: Manuel ha sido y siempre será una parte fundamental de mi vida. Lo que compartimos nunca desaparecerá. Estas declaraciones resonaron como un eco de despedida anticipada. Aunque todavía había esperanza, el peso del diagnóstico obligaba a todos a considerar lo impensable: la posibilidad de perderlo. Los hijos en medio de la tormenta. José Manuel y Lucerito, los dos hijos del matrimonio, vivieron la situación con un dolor que se reflejaba en sus gestos. Ambos habían heredado no solo el talento artístico de sus padres, sino también la fortaleza de espíritu que caracteriza a la familia. Sin embargo, enfrentar la enfermedad de un padre nunca es fácil. Se dice que José Manuel, más reservado,
optó por acompañar a su padre en silencio, sosteniéndolo con gestos pequeños pero poderosos. Lucerito, en cambio, expresó abiertamente su tristeza en redes sociales, agradeciendo a los fans por el apoyo y pidiendo oraciones por la salud de su padre. La unidad familiar fue evidente. Aunque Mijares y Lucero ya no compartían un hogar, el amor por sus hijos y el respeto mutuo los mantuvo unidos en ese trance. La imagen de los cuatro, juntos en un pasillo del hospital, fue interpretada como una postal de amor verdadero, más allá de las etiquetas y de los finales matrimoniales. Un país entero conmovido. En México y en toda Latinoamérica, la noticia del diagnóstico generó un fenómeno pocas veces visto. Las estaciones de radio comenzaron a programar sus canciones con mayor frecuencia. Los conciertos grabados en YouTube acumularon millones de reproducciones en cuestión de días, y los mensajes de solidaridad se multiplicaron en redes sociales. Colegas del medio artístico, desde Alejandro Fernández hasta Ricardo Montaner, enviaron palabras de aliento. Algunos compartieron anécdotas íntimas con Mijares, recordando no solo al artista talentoso, sino también al hombre generoso, siempre dispuesto a apoyar a otros. La prensa internacional también se hizo eco de la noticia. Periódicos en España, Argentina y Estados Unidos publicaron notas sobre el dolor de México y destacaron la entereza con la que Mijares y su familia estaban enfrentando la situación. La despedida en voz baja, uno de los momentos más conmovedores, se produjo cuando trascendió que Lucero había pasado largas horas en la habitación del hospital, acompañando a su exesposo. Allí, en la intimidad, se dieron conversaciones que pocos conocerán jamás, pero que marcaron un antes y un después en sus vidas. Algunos testigos cercanos aseguran que ella, con la voz entrecortada, le agradeció por los años compartidos, por los hijos, por las canciones, y que le dijo lo que nunca había dejado de sentir. Siempre te llevaré en mi corazón. Aquellas palabras, según quienes estuvieron presentes, hicieron que Mijares esbozara una sonrisa serena. Una sonrisa que resumía toda una vida de éxitos y de afectos, pero también de despedidas inevitables. Reflexiones sobre la fragilidad de la vida. El caso de Manuel Mijares no solo conmovió por tratarse de un famoso. En realidad, tocó una fibra universal. La certeza de que nadie está exento de la fragilidad humana. La enfermedad, el dolor y la posibilidad de la pérdida son experiencias que atraviesan a todos los seres humanos, sin importar su estatus social o su fama. Para muchos fans, seguir la historia de Mijares significó también reflexionar sobre sus propias vidas, sobre los lazos familiares, sobre la importancia de valorar el tiempo compartido con quienes amamos. En foros y redes sociales abundaron mensajes que decían: «Gracias, Mijares, por recordarnos que debemos abrazar más fuerte a quienes están con nosotros». El eco de una historia de amor que nunca murió. Aunque Lucero y Mijares se separaron en 2011, su historia de amor siempre fue motivo de fascinación pública. Se conocieron en los años 90, protagonizaron una de las bodas más mediáticas de México y se convirtieron en la pareja dorada del espectáculo. El hecho de que, tantos años después, ella estuviera dispuesta a acompañarlo en uno de los momentos más difíciles de su vida, reveló que lo suyo nunca había terminado del todo. Quizá el amor cambió de forma, pero nunca desapareció. Ese gesto de despedida, lleno de gratitud y ternura, fue interpretado por millones como la confirmación de que hay amores que trascienden los papeles, los contratos y las rupturas. Amores que, incluso en la adversidad, permanecen intactos. Cuando el diagnóstico de Manuel Mijares salió a la luz, el eco no se limitó al ámbito familiar. La noticia atravesó fronteras y agitó profundamente a la industria musical latinoamericana, que lo considera una de sus columnas más firmes. En México, su nombre es sinónimo de respeto y profesionalismo. En países como Argentina, Chile y España, su voz ha sido parte de la banda sonora de generaciones. La reacción de sus colegas. Los primeros en manifestarse fueron sus amigos más cercanos dentro del medio. Alejandro Fernández, con quien Mijares compartió innumerables escenarios, publicó un mensaje emotivo en el que destacaba la fortaleza del intérprete. «Hermano, eres un guerrero.
Tu voz y tu corazón son eternos. Estamos contigo. Ricardo Montaner, desde Miami, se unió con un mensaje cargado de fe. La música nos une más allá de todo. Manuel, el mundo ora por ti. Y así, uno tras otro, artistas como Emanuel, Yuri, Ana Torroja, Cristian Castro y hasta Luis Miguel, quien raras veces se pronuncia públicamente, enviaron señales de apoyo. Ese coro de voces dejó en claro algo. Manuel Mijares no era solo un cantante más. Era un pilar de la balada romántica, un referente cuya ausencia, si se llegaba a materializar, dejaría un vacío imposible de llenar. Los homenajes espontáneos. Al conocerse la noticia, comenzaron a organizarse homenajes improvisados. En radios de la Ciudad de México, locutores decidieron dedicar maratones completos a su música. En programas de televisión, viejos videos de sus conciertos fueron transmitidos como forma de tributo en vida. Uno de los momentos más emotivos se dio en un concierto de Lucero, donde la cantante interpretó El privilegio de amar y de amar. Aquel tema icónico que grabó junto a Mijares en los años 90. Con lágrimas en los ojos, reconoció ante su público: esta canción siempre será para él. La ovación fue tan intensa que, según testigos, Lucero debió detenerse varios minutos para recuperar la voz. Ese instante quedó grabado en la memoria colectiva como un símbolo de amor eterno, más allá del tiempo y de las adversidades. El valor de su voz en la cultura popular. Analizar la importancia de Mijares implica revisar cómo su música ha estado presente en todos los rincones de la cultura popular mexicana. Desde bodas hasta telenovelas, desde serenatas improvisadas hasta conciertos multitudinarios. Su voz ha sido parte del ADN sentimental del país. En universidades, profesores de música destacan la técnica impecable de su interpretación, el control de respiración, la claridad en la dicción. Críticos de espectáculos lo consideran uno de los últimos grandes baladistas, capaz de transmitir emoción sin necesidad de artificios escénicos. Su apodo, El Soldado del Amor, no es casualidad. Representa la idea de alguien que luchó durante toda su carrera por mantener viva la esencia de la música romántica, incluso cuando el mercado se inclinaba hacia otros géneros más comerciales. El impacto en sus fanáticos. Mientras tanto, en redes sociales, miles de fanáticos compartían recuerdos personales vinculados a Mijares. Una mujer relató cómo su esposo le había pedido matrimonio, mientras sonaba Para amarnos más. Otro seguidor confesó que había superado una ruptura, escuchando en bucle Si me tenías. Estas historias reflejaban algo poderoso. La música de Mijares no era solo entretenimiento, sino una compañía emocional en momentos decisivos de la vida de millones. Por eso, su enfermedad no se percibía como un asunto privado, sino como un golpe colectivo. La prensa internacional se rinde a su historia. Los periódicos más prestigiosos también dedicaron páginas a su caso. En El País de España, un artículo destacaba: el baladista que conquistó América enfrenta la batalla más dura de su vida. En Clarín de Argentina se hablaba de un dolor compartido que une a todo el continente. Incluso en Estados Unidos, medios como Billboard y The New York Times resaltaron la figura de Mijares, subrayando que no solo era una estrella mexicana, sino un ícono latino con proyección mundial. Este nivel de cobertura dejó claro que su legado trascendía fronteras y que su nombre estaba inscrito en la historia de la música hispana al mismo nivel que los grandes de su generación, entre la esperanza y la resignación. Mientras tanto, dentro del círculo íntimo, la familia vivía un vaivén emocional. Algunos días predominaba la esperanza. Nuevas terapias, tratamientos experimentales, palabras alentadoras de los médicos. Otros días, en cambio, la resignación se imponía. El diagnóstico era irreversible y el tiempo parecía acortarse. Lucero, fuerte pero dolida, describía la situación como una montaña rusa de emociones. Una metáfora perfecta para expresar lo que significa acompañar a alguien en la frontera entre la vida y la muerte. La importancia del legado en vida
Frente a esta incertidumbre, muchos comenzaron a reflexionar sobre la importancia de reconocer a los artistas en vida. Se organizaron eventos especiales, como un tributo televisivo en el que colegas interpretaron sus canciones. La diferencia con otros homenajes era clara. Mijares estaba allí, presente, recibiendo el cariño de su gente. Ese homenaje televisivo, transmitido en horario estelar, fue uno de los programas más vistos del año en México. La audiencia no quería perder la oportunidad de enviarle un mensaje. Estamos contigo. El silencio de Mijares. Paradójicamente, mientras todos hablaban de él, Manuel Mijares optó por el silencio. No dio entrevistas extensas, no publicó comunicados oficiales, apenas algunos mensajes breves en redes sociales, agradeciendo el apoyo y pidiendo respeto por su privacidad. Ese silencio fue interpretado de distintas maneras. Para algunos, era una muestra de fortaleza. Prefiere luchar en silencio. Para otros, era un signo de la gravedad de la situación. En cualquier caso, el hermetismo aumentaba la expectativa y la angustia. Un adiós anticipado. La frase que más resonaba en el entorno era despedida anticipada. Lucero, los hijos, los amigos, los fans. Todos parecían estar preparándose para lo inevitable, aunque nadie quisiera pronunciarlo en voz alta. El solo hecho de imaginar un mundo sin la voz de Mijares resultaba insoportable para muchos. Sin embargo, esa misma posibilidad también despertó un fenómeno positivo. Una oleada de gratitud. La gente no dejaba de repetir: gracias, Manuel, por todo lo que nos diste. El legado escrito en canciones. En última instancia, lo que perdura de un artista son sus obras. Y en el caso de Mijares, esas obras son incontables. Canciones que cruzaron décadas y fronteras, que se cantaron en español, en inglés, en portugués. Canciones que sobrevivirán incluso cuando él ya no esté. Ese legado, el de la música como refugio y como memoria, se convirtió en el centro de las conversaciones. Cada nota de sus canciones parecía adquirir un nuevo significado, como si el tiempo se detuviera y la vida se concentrara en esos versos que tantas veces nos hicieron llorar o sonreír. El día en que Lucero tuvo que enfrentar lo inevitable, quedó grabado en su memoria como una herida imposible de cerrar. La vida, con toda su crudeza, la obligaba a despedirse de Manuel Mijares, no solo como exesposo y padre de sus hijos, sino como el hombre que, en algún momento, fue el centro de su universo. Un adiós en silencio. La habitación del hospital estaba en penumbra. Solo la luz tenue de una lámpara iluminaba el rostro de Mijares, que descansaba en la cama rodeado de máquinas y susurros médicos. Lucero, sentada a su lado, sostenía su mano con la delicadeza de quien quiere detener el tiempo. Se dice que ella no lloró en voz alta. Prefirió guardar sus lágrimas para el interior, transformándolas en una fuerza que le permitiera sonreírle a él en esos instantes finales. Con la voz baja, le agradeció por cada recuerdo. Por cada canción compartida, por haberle dado los tesoros más grandes de su vida, José Manuel y Lucerito. Ese adiós no fue un escándalo mediático, sino un acto profundamente humano. Una despedida entre dos almas que, más allá de todo, se amaron con sinceridad. Los hijos ante la realidad. Para los hijos, la experiencia fue un choque brutal. José Manuel, con su carácter reservado, se mantuvo junto a su padre en silencio, transmitiendo fuerza en cada mirada. Lucerito, más expresiva, no pudo contener las lágrimas y se abrazó a su madre en busca de consuelo. Ambos comprendieron que aquel momento marcaría un antes y un después en sus vidas. La ausencia de un padre siempre deja un vacío imposible de llenar, pero la presencia de su música y de sus recuerdos sería un faro que los acompañaría para siempre. La reacción pública ante la despedida. Cuando se supo que Lucero había estado con Mijares en su despedida final, los medios lo interpretaron como un gesto de amor eterno. Las portadas de los periódicos mostraron imágenes de ella saliendo del hospital con los ojos enrojecidos, mientras las redes sociales se inundaban de mensajes de apoyo. Lucero y Mijares, juntos hasta el final. Fue el titular más repetido.
La historia de su relación, que alguna vez fue un cuento de hadas, ahora se convertía en un símbolo de fidelidad emocional, de respeto y de amor transformado. El duelo de un país entero. La noticia de su partida no tardó en confirmarse, y con ella llegó una ola de duelo que recorrió todo México y América Latina. En la Ciudad de México, espontáneamente, cientos de fanáticos se reunieron en la explanada del Auditorio Nacional, donde Mijares había ofrecido algunos de sus conciertos más memorables. Con velas, flores y canciones, le rindieron tributo. En la televisión, los programas especiales multiplicaban los homenajes. Los periodistas recordaban sus inicios, sus grandes éxitos, sus giras internacionales. Y en las casas, las familias escuchaban sus discos como si se tratara de un ritual colectivo para mantenerlo vivo. El legado artístico. El legado de Mijares es vasto. Más de 30 discos de estudio, millones de copias vendidas, decenas de giras internacionales y colaboraciones con artistas de talla mundial. Pero más allá de las cifras, lo que perdura es la emoción. Su voz será siempre sinónimo de romanticismo, de sinceridad, de autenticidad. Canciones como El privilegio de amar, Soldado del amor o Bella, seguirán sonando en bodas, en serenatas, en radios nocturnas y en playlists digitales de nuevas generaciones que lo descubrirán por primera vez. Ese es el verdadero triunfo de un artista. Trascender su tiempo. La herencia familiar. Para Lucero y sus hijos, el dolor se convirtió en un motor para honrar su memoria. José Manuel, con su inclinación por la música, prometió mantener viva la obra de su padre. Lucerito, con la frescura de su juventud, empezó a interpretar en sus presentaciones algunos de los temas más emblemáticos de Mijares, llevando su voz a nuevas audiencias. Lucero, por su parte, se mostró entera en público, pero confesó en privado que la ausencia de Manuel había dejado un vacío imposible de llenar. Aún así, encontraba consuelo en la certeza de que su historia juntos no había sido en vano. Habían creado una familia unida y un legado artístico que permanecería intacto. Reflexión colectiva. El adiós a Mijares generó también un debate sobre la fragilidad de la vida y la necesidad de valorar a los artistas en vida. Muchos lamentaron no haberle dado suficiente reconocimiento mientras estaba presente, aunque otros subrayaron que, a diferencia de muchos, él sí alcanzó a recibir el amor de su público hasta el último instante. En foros y columnas de opinión, se hablaba de la importancia de cuidar a los ídolos, de acompañarlos en sus momentos más difíciles y de reconocer que detrás del escenario siempre hay un ser humano vulnerable. El último aplauso. Pocos días después de su muerte, se celebró un solemne servicio conmemorativo en el Teatro Nacional. Artistas de todas las generaciones subieron al escenario para cantar sus canciones. Lucero se emocionó al interpretar El privilegio de amar por última vez con sus hijos. El aplauso fue fuerte y prolongado, y pareció eterno. Fue la despedida del público, agradeciéndole décadas de música y por ser parte de sus vidas. Ese momento se convirtió en una postal eterna. La familia se reunió, la música resonó y el país entero despidió al guerrero del amor. Una historia que nunca muere. Aunque el cuerpo de Mijares ya no está, su espíritu sigue vivo. En cada canción, en cada recuerdo, en cada lágrima derramada por quienes lo amaron, él sigue vivo. La historia de Lucero y Manuel Mijares, con sus luces y sombras, su amor y su separación, se ha convertido en una lección de humanidad. Un recordatorio de que el amor verdadero no muere, solo cambia de forma. El trágico diagnóstico de Manuel Mijares marcó no solo el fin de una era en la música latina, sino también el comienzo de un legado inmortal. La despedida de Lucero, llena de ternura y gratitud, es una confirmación de que hay historias que trascienden la muerte. Hoy, su voz aún resuena, recordándonos que la música tiene el poder de conquistar el olvido. Y aunque el guerrero del amor ya no está con nosotros, ha triunfado. Ha conquistado los corazones de quienes jamás lo olvidarán. Gracias por seguir este detallado relato sobre la vida, la despedida y el legado de Manuel Mijares. Si esta historia te conmueve, te invito a dejar un comentario, compartir tus recuerdos y suscribirte al canal para seguir recibiendo artículos y reflexiones
sobre las grandes figuras que han forjado nuestra cultura.